¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Charo Rosas con ustedes. Bienvenidos a este nuevo webinar, Aprende a vivir con lo que no puedes cambiar. Un webinar que estamos realizando, como ustedes pueden observar, desde las instalaciones de Airapí Memorial Park. Es para mí un gusto estar con ustedes e incluso mostrándoles otra esquina, otra locación diferente dentro de Airapí Memorial Park. Yo los quiero invitar a que se den una vuelta. Esta funeraria innovadora, novedosa, que está cumpliendo un año, no solamente les está ofreciendo unas instalaciones maravillosas, sino también grandes ofertas y grandes promociones en este mes que están cumpliendo un año. Entonces, bueno, pues es para mí un gusto estar con ustedes. Me presento, yo soy Charo Rosas, como les decía, soy directora del Instituto Latinoamericano de Tanatología. En tal institución, bueno, funjo como docente, tallerista, conferencista, y bueno, pues los invito a seguir nuestra página para que se vean qué es todo lo que nosotros hacemos dentro del área de la tanatología. Y el día de hoy, pues es un gusto que me acompaña Roberto Alfonso Álvarez. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Charito, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy psicólogo clínico y docente justamente en el instituto, también tallerista, y bueno, trabajo en diferentes tipos de grupos. También tengo mi consultorio. Exacto. Y pues aquí estamos dando lata. Exacto, dando lata, todos instalados en el estado de Querétaro. Y dense una vuelta a Airapí Memorial Park. De veras, créanmelo, no se van a arrepentir, una funeraria de primer nivel. Y bueno, pues vamos a arrancarnos con el webinar del día de hoy, Aprender a vivir con lo que no puedes cambiar. Fíjense, si analizamos esta primer frase que yo les estoy diciendo, la vida de los seres humanos se encuentra llena de situaciones que no podemos cambiar y que en ocasiones son situaciones que no nos gustan. Enfrentar la muerte de un ser querido, el divorcio, la separación, un hijo que se va, diferentes situaciones que atravesamos los seres humanos y que irremediablemente tenemos que aprender a vivir con ellas, aprender a vivir con todo aquello que no puedo cambiar. Y entonces, la charla que vamos a darles el día de hoy, Roberto y yo en conjunto, trata justamente de esto. ¿Qué tengo que hacer para aprender a vivir con lo que no puedo cambiar? Y que bueno, también en este sentido hay diferentes formas, ¿no? También de expresarlo mediante las pérdidas, porque justamente pues son diferentes, pueden ser a un nivel físico completamente porque la persona ya no está, porque ha fallecido. Sin embargo, también hay otro tipo de pérdidas a nivel físico porque, no sé, tuve un accidente en el coche y me amputaron una pierna, o he perdido alguna habilidad, donde pues también hay deterioro, incluso pues por los años, el tiempo que ha pasado, ¿no? Exactamente, o sea, los años no pasan en balde, se dice que todos los días perdemos algo. Y entonces, de entrada, yo les quiero decir algo, de entrada, cada día me hago más vieja. Cada día estoy más cerca del momento de mi muerte. Y entonces necesito hacer conciencia de esto y hacer conciencia de todos estos cambios, de todas estas pérdidas, y que algunas de ellas necesitarán un proceso de duelo. No todo lo que pierdo necesita un duelo. Pero sí hay como esta situación también de lo que implica, pues como en una onda de lo simbólico, justamente en esta retribución de lo que me implica, de lo que me significa, porque bueno, día con día me hago un poquito más viejo, pierdo un poquito de juventud, pero pues igual y perdí también el trabajo, digo, en pandemia, muchas personas perdieron trabajo, al mismo tiempo pues quizá el estatus, porque económicamente hablamos de una situación que ha afectado la economía, infinidad de negocios que han cerrado. O sea, hoy día frente a la pandemia nos estamos enfrentando a infinidad de pérdidas. Incluso se habla de que por ciclo de vida, cada que yo me muevo de un momento a otro, o sea, cuando eres niño y cambias a ser adolescente, hay pérdidas y hay ganancias. Cuando dejo de ser adolescente y me convierto en un adulto, bueno, pues también hay pérdidas y hay ganancias.
Y que en este aspecto también de lo biológico, de lo anatómico, Exacto. la segunda adolescencia, ¿no? Cuando ya estamos Exacto. en el rubro de los 40, 50, porque ya no es lo mismo, ya no tengo la vitalidad de los 30, ya no tengo esa parte energética, y que luego viene de nuevo para quienes llegan a los 60, a los 70, a los 80, porque pues también ya no son las mismas capacidades, ni las mismas habilidades, que requiero mayores cuidados, que requiero mayores atenciones, y que pues yo ya no puedo valerme por mi propia cuenta. Exactamente. Y entonces vamos a entender que cada que vivimos un cambio, viene el proceso de duelo. Hoy les vamos a explicar todo eso y vamos a hablar también un poco, Roberto, del sentido, del para qué. Se dice que cada que nos enfrentamos a una situación de pérdida, el proceso de duelo nos va a ayudar a encontrar el para qué de aquello que nos ocurrió. Y que eso también es muy importante en la misma implicación de lo que a mí me puede nombrar a partir de esas situaciones, ¿no? Cómo lo voy llevando, porque bueno, también todos los procesos de duelo son bien diferentes y que no implica que por ley general tenga que ensimismarme a la chilladera o a no comer, porque bueno, cada quien lleva un proceso de manera diferente. Vamos a entender eso y yo creo que en un ratito les vamos a hablar de factores que ayudan en un duelo, de factores que estorban, y yo creo que uno de los factores que más nos estorban es comparar mi duelo con el de otros, o que la comadre me diga, no, fíjate que cuando a mí me ocurrió, yo lo superé en 2 meses o en 3 meses, o yo me encerré a llorar una semana y a partir de ahí enfrenté mi vida o sea, es que ese es el duelo de la comadre, ese no es tu duelo. Y que pues este rubro de lo social, ¿no? Por ejemplo, cuando fallece un hijo, una hija, adolescente, ya pasaron 2 meses, Charo, ¿por qué le sigues llorando? Exacto. Es inadmisible algunos tipos de pérdida. Y yo creo que aquí menciona Roberto algo que es muy interesante, el tema del tiempo. Esta es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cuál es el tiempo correcto para vivir un proceso de duelo? Yo les diría desde mi experiencia, y tú no me dejarás mentir también desde tu experiencia clínica, pues el proceso de duelo, el tiempo es individual. Todos somos diferentes, procesamos y utilizamos mecanismos diferentes que nos llevan a tener un proceso de duelo. Hay quien habla de 1 año, hay quien habla de 2. Y que incluso hay personas que pueden llevarse toda la vida en este proceso de duelo, de pérdida, por también esta misma situación de qué es lo que pasó. Digo, igual no sé, en algún momento mi mamá me regaló algún anillo como muestra de afecto, mi mamá sigue viva, pero en una mudanza perdí el anillo. Entonces, exacto. ¿Qué pasa con ese tipo de pérdidas? Claro. A nivel totalmente simbólico de un objeto, porque no requiero como tal que sea de una persona. No necesariamente de una persona, un objeto. Y luego, ¿qué nos ocurre en los procesos de duelo? Que escuchas una canción, lees alguna frase, abres un libro y algo te detona nuevamente el proceso de duelo. Y que según tú ya estabas bien, ¿no? Sí. Hay veces que decimos, no, yo voy súper con este duelo, ya lo libré, ya hice un duelo anticipado. Porque pronosticas, proyectas todas estas situaciones que pueden llegar y pues bueno, la parte de la racionalización, de cómo queremos obturar por ese lado cuando olvidamos una situación. Somos personas y mediamos emociones, sentimientos. Exacto. Y pues como tú dices, una canción, una lectura, un pequeño detalle de que sales a la calle y algo explota justamente porque hay un recuerdo y en ese recuerdo hay una sensación y en esa sensación ¿qué significa para la propia persona? ¿Qué le implica a esa persona? Exactamente. Y entonces aquí, en esto que nos menciona Roberto, la importancia de las emociones y de los sentimientos. Y de poderlas nombrar, porque también esa es la otra, por contexto cultural y social, el callarlo, el silenciarlo. Sí. Aquella persona que dice, es que a mí me dijeron que yo soy el fuerte de mi casa, que es de débiles o que es de maricones, andar llorando por las esquinas. Y chicos, parte del proceso de duelo es liberación emocional. Y justamente es esta parte de permitirnos el poder expresar ese tipo de mediaciones, y que muchas veces incluso hay autores y autoras, ¿no? Que lo nombran como con una supuesta perspectiva de género, en donde las mujeres que son sentimentales y tal, pues van a chillar más que los varones, cuando realmente no es cierto. Exactamente, porque
vamos a ver, tanto hombres como mujeres tenemos racionalidad y tenemos emociones y tenemos sensaciones. Esto no es propio de una mujer, es propio del ser humano. Y como tal, hombres, mujeres, tendremos que darnos permiso, aunque yo no sé qué piensas tú, Héctor, pero yo observo cada vez, Héctor, te dije Héctor, es que me acordé de Héctor Carreto. Héctor Carreto, ¿cómo estás? Te mando un saludo gigantesco y ahorita lo vamos a ver que nos va a enseñar los ofertones de Airapi. Pero, Roberto, ya hasta se me olvidó que te iba a preguntar, pero vámonos con el tema de la liberación emocional. ¿Qué podemos hacer para liberar nuestras emociones? Pues antes que nada, también este paso de honestidad con la parte individual, porque también tengo que reconocer que me encuentro triste, que me encuentro molesto, que me encuentro desvalido, que me encuentro perdido. Que tengo miedo, que tengo culpa, que estoy avergonzado. Y que se vuelve difícil porque a veces no sabemos nombrar justamente la situación emocional o sentimental, pues porque traemos a flor de piel todas esas cuestiones. Sin embargo, también a partir de poderlo nombrar es que podemos ir avanzando. De, bueno, pero ¿por qué estoy llorando tanto? Pues porque tal suceso ocurre y me recuerda tal evento, y entonces vacilando, a partir de que vas trabajando también en un aspecto psicológico de la misma implicación de la pérdida. Y entonces, si ustedes analizan esto que nos está diciendo Roberto, esto nos implica hacer una pausa y observarme hacia adentro, autoconocerme, levantar mi antena personal y cachar, porque es muy común que en liberación emocional ocurre esto. Estás triste y te enojas, tienes miedo y te enojas. O sea, como que el enojo es el detonante más famoso a nivel emocional. Y es la vía justamente que empleamos muchas veces las personas, pero viene la otra, Charo, no te enojes, cálmate. Sí, exacto. Pero mira, no lo había pensado. No te enojes. ¿Y por qué no voy a estar enojada? O cuando te dicen, pero ya no llores, ¿sabes? Una frase que se dice mucho, ya no llores porque no lo dejas ir. Vamos a ver, la persona ya se fue. Y es anular los mismos sentimientos. Por supuesto. Emociones. No llores, no sientas, no hagas esto, no hagas aquello, sino al contrario, sigue un protocolo, sigue todo este sustento de luto, porque el luto pues es a un nivel social, y que vamos aprendiendo que si los detalles, que si los obsequios, que si las rosas, que si las flores, que si las coronas, pero de todas formas eso no expresa del todo. Es una forma de expresión, sí, pero no es el medio por el cual uno va a sanar ese tipo de cuestiones. Exactamente. Y entonces vamos viendo que un duelo va a nacer a partir de un cambio importante en tu forma de vida, cualquiera que este sea. Pues es que también es en este sentido, incluso como de la pérdida ambigua, ¿no? Lo que conocemos de un cambio de trabajo, un cambio de residencia, la pérdida de alguna mascota, ¿no? Que muchas personas lo toman como algo absurdo, el llorarle a una mascota que pues, tuviste que enterrar, que tuviste que cremar, cuando pues, es un vínculo, y que también en este sentido de la ambigüedad, pues es retomar el que toma sentido para cada persona. Exactamente, porque incluso no podríamos decir esto, fíjense, cada que muere un padre va a ser una pérdida enorme y vas a llorar mucho. ¿Lo puedo generalizar? No, porque todo depende de si ese padre fue un padre presente, si fue un padre ausente, si fue un padre que abandonó, si fue un padre amoroso, si fue un padre con el que tuviste una gran liga emocional. O sea, va a depender de muchos factores el que una pérdida sea significativa para mí. Y hay una que a mí me encanta mencionarla, porque esta nos ha ocurrido a todos, la pérdida de un amor. A todos nos ha dejado un amor en algún momento. Y cómo esto merma, ¿no? Porque tenemos esas grandes idealizaciones, esos planes, y esa parte, ¿no? Que pues creo muchas personas lo hemos vivido en esos puntos, donde está el factor del enamoramiento, y que está todo desmedido, pero la vida continúa como pues, siguen las cosas, ¿no? Que no tienen mucho sentido, diría Sabina, pero justamente la implicación que va a tener en cuanto a estas circunstancias, y que bueno, también en esa ambigüedad está de que si la persona está físicamente, pero emocional, sentimental o psicológicamente está ausente. O viceversa, queda algún restito de esta persona,
pero físicamente ya no está. Exactamente, está en tu pensamiento, pero físicamente ya no está contigo. Y entonces esto hace un proceso de duelo un poco complicado y a veces largo. A mí me ha tocado mucho en la parte clínica atender chavos por la pérdida del primer amor. Sí, justo esta idealización tan grande de tú y yo juntos para siempre, ¿no? Y que aparte es la promesa también la que pesa, porque es que ya no estás cumpliendo de que nos íbamos a casar y que nos íbamos a ir a vivir y que íbamos a hacer esto y que aquello. También eso es lo que pesa, porque justamente es la implicación, pues, de esto simbólico, de esto bonito, de esto detallado, pero que uno encuentra, ¿no? En estos amores, que pues también se construye de una manera diferente, a diferencia, por ejemplo, del amor en la pérdida de un hijo, de una hija, que es bien inadmisible, porque la lógica temporal dice que primero se va mi papá, mi mamá. Sí, primero se van los viejos, entonces no me salgas tú, queridísima vida, con que te vas a llevar a un niño. Y entonces llegamos a un tema interesante, los tipos de pérdidas. Hay muchos tipos de pérdidas que vale la pena que las analicemos un poco, porque nos van mostrando, Roberto, que existen diferentes tipos de duelo. No todos los duelos van a ser iguales. Por un lado, tenemos las pérdidas que son oportunas, o sea, oportunas entre comillas, porque vamos a ver, la muerte pues nunca va a ser oportuna. Pero se puede visualizar, ¿no? Exactamente. Fíjense, vamos a platicar de estas pérdidas oportunas. Estas son cuando se ha vivido un proceso de enfermedad muy largo, personas que llevan una agonía muy, muy larga. Me ha tocado a mí trabajar con pacientes que llevan 10 años padeciendo una situación de enfermedad. Entonces, la misma enfermedad te va avisando que la muerte se acerca. Incluso tú estás viendo el deterioro del paciente día a día. Y por ejemplo, esta situación de los diagnósticos, ¿no? De que te quedan 6 meses y ya pasaron 6 meses, pero te quedan otros 6 meses y de nuevo la preparación. Claro. Y así te la vas llevando años y años y años y años y años, y esos 6 meses ya se convirtieron en 15 años. Sí, por supuesto, porque finalmente un médico te puede dar un pronóstico y el pronóstico del médico es vía las estadísticas. Pero, pues ahora sí que no está nada escrito. Sí, no, pues es la trampa justamente del diagnóstico dinámico. Sí, por supuesto. Así es. Entonces existen las pérdidas oportunas, estas que ya las estás esperando. En el caso de una relación de pareja sería, bueno, pues ya llevan muchos meses mal, muchos años peleando, gritos, sombrerazos, pasándola fatal, pues tú ya ves que el final de la relación ahí viene. Cuando un hijo te dice, que eso ya me ha pasado a mí, que un hijo te anuncia que en 6 meses se va a vivir a Oaxaca o a donde sea que se quiera ir a vivir aquel hijo, tú ya sabes que ahí viene la pérdida. Claro. Entonces, en ese sentido se le llama que es oportuna, aunque vuelvo a repetir, la muerte nunca va a ser oportuna. Aun que hayamos hecho un duelo anticipado, yo lo digo de esta manera en clase siempre, el mulazo es el mulazo. La noticia, la realidad, ¿no? Esa de pum, te topetea y entonces es ahí donde empieza el proceso doloroso. Por otro lado, tenemos las pérdidas inoportunas. Son estas, ¿no? Justamente de que sale de la nada, de mi amor, ya me voy a trabajar, pero pues mi amor, ya no llegué a la casa, ¿no? Porque algo sucedió en el camino. Y que pues, puede ser en diferentes vertientes, ¿no? Y que en este sentido es justo pues esta broma de la vida, ¿no? Porque también viene el ironía de es que era tan fuerte, es que era tan vivaz, es que era tan feliz, es que tenía mucho éxito profesional, es que era una persona. Era tan bueno. A mí me llama mucho la atención que las personas me dicen mucho en terapia, es que cómo se fue a morir él, que era tan bueno, y luego de esta manera tan súbita. Y yo les digo, ¿y a ti quién te dijo que solo se mueren los feos? Claro. O sea, tristemente, pues la muerte es universal y es para todos. Otros ejemplos de estas pérdidas inoportunas, fíjense nada más qué terrible. Cuando hablamos de accidentes automovilísticos, cuando hablamos de homicidios, de suicidios, de un infarto, una embolia, o sea, situaciones que llegan de forma súbita y entonces hay una diferencia en el proceso de duelo con las oportunas.
Y que, por ejemplo, también se pueden sumar factores como de desastres naturales, ¿no? Claro. Por ejemplo, el terremoto de septiembre Terremotos. del 2017, del 85. Exacto. Tsunamis. Incendios forestales, de que pues por alguna razón, motivo, circunstancia, tú allí estabas y ¿no? Y ¿quién lo explica? ¿Quién lo sabe? Y que también algo aquí muy importante que siempre se nos olvida es que todos vamos a tener ese punto final, todos vamos para allá, pero me cuesta tanto trabajo porque también es bien inadmisible pensar mi propia muerte y que cuando lo planteamos con las personas, ¿sabes? Ocurre. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pensar eso? Así de, oye, ¿ya tienes tu testamento? No, pero ¿para qué? Exactamente, y entonces está tocando Roberto un punto que es súper importante. Si ya nos quedó claro que nos vamos a morir, o sea, tú que me estás escuchando ahorita, tú te vas a morir, ya tienes un testamento vital, te estás preparando para tu vejez, te estás preparando para tu muerte. Hay que prepararse, chicos, porque yo les digo una cosa, el problema de la muerte es más para el que se queda que para el que se va, porque para el que se va, desde la creencia que tú quieras, ahora sí que pasa mejor vida. Pero el problema es para el que se enfrenta con la ausencia, contra una casa intestada, contra recuerdos, contra una situación de velorio. El otro día escuché un caso, fíjense ustedes, de mitad de la familia quería enterrarlo con el rito católico y la otra mitad con el cristiano. La pelea. Y entonces pelean por este tipo de situaciones religiosas, o pelean por una casa, o por un cuarto, o por una chamarra, y entonces ya te estás preparando para tu muerte en la medida en que vayamos dejando todos estos asuntos por escrito, dejamos menos líos. Y por ejemplo, también en ese sentido, quizás sería oportuno nombrar la misma desaparición de bueno, salgo, pero ya no regresé, pero no hay huella tangible porque no hay un cuerpo. Nada más han pasado los años, pero le lloro, no le lloro, hago, no hago, procedo, no procedo. Y esto es muy complicado y a estas se les llama pérdidas ambiguas. Que va a tener que ver justamente con lo que decíamos hace ratito, ¿no? Exacto. De que pueden haber ciertos factores, cierta cuestión del recuerdo justamente, pero la persona ya no está. Exactamente. Esta es toda la historia de los desaparecidos en minas, de las personas que secuestran, de estos levantones de los que se habla hoy mucho aquí en nuestro estado vecino de Guanajuato, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento esa mamá o en qué momento esa familia dice, no, pues yo creo que ya está muerto, vamos a echarnos el duelo? O sea, una mamá, ¿en qué momento va a perder la esperanza de encontrar a su hijo? Y que eso se va a volver también, como regresando un poquito a los tipos de pérdida, pues inadmisibles. Porque justamente no lo puedo racionalizar, no lo puedo amparar, no lo puedo llevar a cabo porque obtura, porque obstruye, porque no es normal, porque no es natural. Y entonces justamente lo que justifica a la pérdida no da vía a que uno pueda sanar. Exactamente. Ese es el problema de las pérdidas ambiguas. ¿En qué momento iniciar el proceso de duelo? Porque mientras esa familia tenga esperanza de encontrar al hijo desaparecido, el proceso de duelo no va a arrancar. Y muchos de estos procesos de duelo se resuelven desde el mundo simbólico. Y que de ahí también pudiéramos comenzar a hablar de esta situación de las pérdidas intangibles. Porque justo como no tengo un cuerpo, un medio que cremar, que velar, al cual rezar, al cual llorar, al cual mentarle a la madre en una de esas, porque pues sí, por supuesto. Necesito resolver. ¿Qué hago? Exactamente. Pero fíjate, antes de irnos a las pérdidas intangibles, nos está faltando un ingrediente de las pérdidas ambiguas. Los casos, voy a poner ejemplos, demencias, Alzheimer, donde la persona físicamente está, pero psicológicamente ya no está. Sí. Un papá, una mamá que ya no te reconoce, con la que ya no hay una convivencia. Entonces, esta es una pérdida también muy grande y que cuando se vive en familia, pues todo el mundo agarra su patín porque la vida sigue y la familia se queda sola. Y pueden pasar años y la persona en esta situación de demencia, ¿no? Y que también es la parte de la posición, porque pues se necesitan cuidados.
se necesitan atenciones, se necesita una serie de factores que pues tiene que seguir algo para que esa persona esté bien. Pero ¿qué crees? Yo también me canso. Y también ahí entra como la discusión, que si somos egoístas, que si no somos egoístas. Que nadie ayuda, que estos no vienen, que todo me lo dejan a mí. O sea, el tema del cuidador primario en este tipo de pérdidas es terrible, porque cuántas veces, Roberto, no hemos visto que se va primero el cuidador primero antes que el enfermo. Claro, porque también tiene una serie de pérdidas, ¿no? Así es. De estar cuidando a la persona 8 horas, pasa a cuidarle 16 horas y de repente pasa a cuidar 24 horas y de repente yo ya perdí a otra parte de mi familia, yo ya perdí una parte de mi vida, yo ya perdí mi trabajo. Exacto. Perdí trabajo, perdí relaciones. ¿Qué tanto pierde un cuidador primario? Y que se tiene que dar un tiempo de cuidado. Claro. Y también que no es nombrada esa parte, no es reconocida. No es reconocida y en muchas ocasiones el cuidador primario, pues ahora sí que es elegido azarosamente por la familia, el que pasaba por ahí. En otras ocasiones el cuidador primario, bueno, pues es un cuidador externo, una cuidadora, una enfermera. También llega a ocurrir de esta manera, pero bueno, de cualquier manera, el desgaste emocional de la familia que está viviendo este tipo de pérdida ambigua es enorme. Claro. Y que bueno, también habría que ver, ¿no? Que pues se vale tomar esos descansos para el cuidado también de sí mismo, porque también hay una especie de autopérdida, algunos autores le nombran así, pero pues también vuelvo a lo mismo, ¿no? De las implicaciones de lo que yo puedo responder ante lo que eso me implica. Porque justamente es lo que muchas veces no vemos por esa parte nuevamente de luto, ¿no? De esa pérdida, y que pues recalcar que cuando decimos pérdida no meramente es porque hay una muerte de por medio. Exacto, porque en este caso estamos hablando de la pérdida de la salud, de la pérdida de autonomía del otro y que entonces a mi cuidador me está implicando tenerle que poner más atención. Claro, y pues pensar, ¿no? Por ejemplo, en las personas que ya no ocupan que todo se les tenga que hacer porque no hay posibilidad, ya no hay cuerpo para ello. Exacto, exactamente. Y entonces sí, vámonos al rubro de las pérdidas intangibles. Son estas pérdidas que no las puedo tocar, que no las puedo ver, pero que existen. Y que están ahí, ¿no? Justamente. Y que fíjate que a mí me pasa mucho personas que me dicen, es que me estoy dando cuenta que la pérdida más grande que yo he cargado a lo largo de mi vida es intangible. ¿Qué quiere decir una pérdida que es intangible? Chicos, estamos hablando de lo que surge en el mundo de las ideas, ilusiones, metas, sueños. Tú querías un viaje a Italia, pero resulta que ya tienes 80 años y no tienes dinero. Ya estuvo que no fuiste. Tú siempre pensaste, yo quiero escribir un gran libro. Chispas. Ya no ves, ya no puedes escribir un gran libro. Y por ejemplo, ahí recuerdo mucho un fotógrafo que se suicidó porque perdió la visión, perdió la capacidad de ver. Imagina. Y pues ya no colmaba su vida, o sea, tenía su familia, un hombre muy amado, muy amoroso con su gente, con quien le rodeaba en su contexto, pero yo ya no puedo capturar esos momentos, me suicido. O sea, prefiero no seguir con mi vida. Fíjense y analicen esto. Las pérdidas que surgen en el mundo de las ideas están relacionadas también con valores, con creencias, con la dignidad. Cuando dice una persona, es que perdí mi dignidad, o sea, la dignidad no va caminando por ahí, a la dignidad no la vas viendo. Si no la llevas en una correa. No, exactamente, ni es algo que dejo sobre la mesa y me echo a correr. O sea, no la perdí en el mercado, ¿verdad? Vamos a decirlo así, sino que es a partir de acciones, a partir de traiciones. Claro. De incumplimiento también de promesas, ¿no? Como lo que decíamos hace rato con esta situación del amor, del primer amor. El amor. También el amor cuando lo hemos podido tocar, ¿no? Cuando lo hemos podido palpar de esa forma, pero que cuántas expresiones no tiene justamente y cuántas alusiones también no tiene. Exacto. Y entonces va a valer muchísimo la pena. Hemos ido a lo largo de esta primer media hora hablando de todo lo que el ser humano pierde y que esto es universal, ¿eh? O sea, de verdad,
necesito que me lo crean. Hay personas que me dicen, es que yo, Charo, nunca he perdido nada. Y entonces yo no es que sea una grosera o una mala leche, pero es que un día les va a pasar. Claro, pues todo el mundo tenemos diferentes tipos de pérdida. Por ejemplo, cuando cambiamos de grado escolar y que cambiamos de escuela. Claro, por supuesto, cuando dejas de ser un alumno de preparatoria para convertirte en un alumno universitario, vas lleno de ilusiones, pero hay muchas pérdidas. Y que vas adquiriendo, ¿no? En este ejemplo de la profesionalización, pues experiencia, conocimientos, nuevas amistades, nuevas relaciones, pero quien estaba de tu historia de papá acá, van haciendo también su vida. Exactamente. Y bueno, mira, tenemos unas preguntas. A ver, de Sonia Velázquez. Buenas tardes, mi esposo murió hace 14 años. Mi hijo siente mucho coraje porque nos dejó y seguido soñaba que regresaba y él le decía que no lo quería de vuelta porque nos había dejado cuanto más lo necesitábamos. Ay, queridísima Sonia Velázquez, yo creo, y aquí tenemos que hacer mucha conciencia de este tema, cuando ha transcurrido un duelo, 14 años, y yo sigo enojado con el que se murió, necesitaré un apoyo terapéutico. Hay que tener la suficiente humildad para decir, chispas, o sea, con este duelo que tengo enfrente no estoy pudiendo solo. Y que justamente pues es la situación de valorar por qué el enojo, porque realmente como también fue la pérdida, ¿no? En ese sentido, pero sí buscar después de 14 años, pues este apoyo, porque bueno, también dejar en claro que pues ir a un psicólogo o una psicóloga, sí, por supuesto, de verdad que no, y también esto se ha ido abriendo conforme ha avanzado el tiempo. Yo les decía hace rato, cada vez nos topamos con hombres más sensibles, eso es verdad, hombres que se están abriendo, incluso la mensaje de ciencias disciplinas como la que es la tanatología, y también está existiendo mucha apertura al acudir a una terapia. Claro. O sea, psiquiatría, psicología, tanatología, PNL, o sea, existen tantas especialidades que te pueden ayudar a transitar un proceso de duelo, porque yo creo, y a ver, tú no me dejarás mentir, no sé cuánto tiempo nos quede de vida, pero vamos disfrutando. ¿O cómo quieres vivir tú lo que te queda de vida? ¿Sobreviviendo y pasándola mal? O darle otra cara, ¿no? Otro significado, otra forma de involucrarte también, pues con esas nuevas formas de vivir, porque en la pérdida hay una resolución y un conflicto, porque pues, la vida sigue y también tienes que seguir tú. Y con esa continuación de la misma vida y de la propia vida, pues que vas a dejar de hacer, que incluso también por eso pudiéramos pensar en esa expresión de la molestia, ¿no? Del enojo. Exacto. Y mira, tenemos una pregunta, Carolina Camargo. ¿Cómo saber si el duelo está permeado por la culpa? La mayoría de los procesos de duelo vienen acompañados de culpa. Son todos estos hubiera. Es que si lo hubiera llevado más rápido, es que si lo hubiera llevado a otro hospital, si lo hubiera llevado con otro médico, si le hubiera dicho que no saliera a la fiesta. Ese hubiera que pesa tanto y híjole, sí. También es la parte que uno pretende racionalizar, el justo, ¿no? Yo pude haber hecho algo, yo pude haber dicho algo, yo pude haberlo impedido, y pues es que también la realidad es que no es cierto, pero que en muchos duelos está esta culpa por esta negativa de lo que sucede a partir de la pérdida. Y te voy a decir otra cosa en relación a la culpa. Hay un autor que dice esto, que la culpa no tiene más que dos sopas. Uno, la culpa es real. Y si la culpa es real, repárala. O sea, ¿cómo sé que la culpa es real? O sea, si ahorita yo, pácatela, le doy un zape a Roberto, bueno, mi culpa es real. Porque ¿por qué lo ando zapeando si además es mi amiguito, verdad? ¿En qué momento la culpa es ficticia? Cuando me la estoy inventando. Y la mayoría de las culpas asociadas al duelo, me las inventé. Sí. Son también estos reproches que sí, por supuesto. Nos generamos, permitiéndome, por ejemplo, recuperar lo que Sonia nos comentaba, ¿no? Esta misma culpa de que, bueno, fallece el papá, pasan 14 años, pero se presenta en el sueño continuamente. Ok. Y es ese reproche, ¿no? De vete, no te quiero aquí.
vamos a ver en ese sentido qué es lo que está sucediendo para no querer ahí a la persona. Exactamente. Y fíjate, aquí tenemos un comentario de Carmen Rosendo, que le mando un abrazo gigante hasta la Ciudad de México. Ella nos está hablando de un tema que es muy interesante. Un proceso de duelo, para todos ustedes que se están preguntando por el tiempo, un proceso de duelo no puede ser menos daño. ¿Por qué? Porque nos van a ocurrir todas las primeras veces sin esta persona. Primer día del padre, primer día de su cumpleaños, primer Navidad. Y cuando estos eventos ocurran, se vive algo que en tanatología llamamos depresión por aniversario. Y que es justamente la parte de la novedad, porque ya no está ese cumpleaños o esa fecha conmemorativa con esa persona, porque ya no está. Y que, por ejemplo, la fecha de cumpleaños de la persona y la fecha conmemorativa, la fecha de fallecimiento, son las que más pesan, porque en una es cuando pues se supone sigue con su vida y la otra es el cese de la misma vida. Exactamente. Y bueno, pues voy a continuar con preguntas porque parece ser que tenemos varias. Cintia Núñez, hola, ¿me podrían recomendar un libro sobre la muerte súbita? Por ejemplo, fíjate que aquí hay una autora colombiana, Isa Fonegra de Jaramillo, tiene varios libros donde toca este tema, uno de ellos es De cara a la muerte. Y Jorge Bucay en El camino de las lágrimas, que es un libro más fácil de leer, también aborda el tema de las muertes súbitas. Igual ahí pudiéramos agregar con Krauss, Rodrigo ¿también? Krauss, con este librito muy bueno de cara a las pérdidas. De cara a las pérdidas. Entonces, bueno, a lo mejor se los ponemos por escrito para que tengan los libros y puedan seguir leyendo, porque este tema de la tanatología es exhaustivo, o sea, no se termina. Aprender acerca de los duelos y las pérdidas no se termina. Ok, Rosa Isela Morales, en este tiempo perdemos a nuestros seres queridos en muy poco tiempo y es lo que menos nos esperamos. Exactamente, en tiempos de COVID nos estamos enfrentando a muertes que son súbitas, que son inadmisibles. Y prontas, ¿no? Prontas. Y que aparte los procesos pues son bien diferentes, porque si es por COVID, no podemos velar un cuerpo. Nada más te entregan las cenizas, entonces de repente tú dejaste a la persona acá, pero de repente ya tienes una cajita que es como, caray. Exactamente. O sea, ¿en qué parte me perdí? Ingresan al hospital y no los vuelven a ver. Entonces, aquí la pérdida es especialmente dolorosa y en este sentido, los que nos dedicamos a la tanatología, los que se dedican las agencias funerarias han tenido que reinventarse para poder dar atención a este tipo de pacientes, a este tipo de dolientes, ¿no? Ok. Fíjate lo que nos dice Lolita. Mi hija murió hace un año y no puedo seguir sin ella. Ay, Lolita, yo te invito a que nos eches una llamada de parte de Airapi Memorial Group. Tiene grupo de tanatólogos donde incluso les estamos dando una sesión o 2 sesiones gratuitas. No se vale que te quedes así, Lolita, hay que recuperarnos para seguir viviendo. Y que siempre puede estar la posibilidad de que también alguien escuche justamente al mismo dolor. Y que también sea esta parte de igual y no una ayuda, pero sí un apoyo. Ok, fíjate, aquí otro tipo de pérdida. Dice Alexa, yo estoy recién separada de mi esposo y es muy fuerte para mí, duramos 10 años de casados y no sé de qué manera puedo mejorar para tener paz. ¿Qué le dirías a Alexa? Pues aquí sería la revaloración justamente de su propia vida. 10 años de matrimonio, pues obviamente no es algo sencillo, habría que ver cuál es el motivo por el cual deciden separarse. Exactamente. Pero pues también en ese sentido, pues que digamos se ve en el espejo, qué es lo que a ella le puede hacer falta en este sentido para poder mejorar, porque pues cuáles son sus nuevas metas, cuáles son sus nuevos rumbos, cuáles son como estas nuevas perspectivas que puede tener, pero sin dejar de lado, obviamente, los sentimientos que pues pueden nacer a partir de este tipo de situaciones. Exacto. ¿Y qué te recomienda en específico? Darte permiso de vivir el duelo, date permiso de llorar, date permiso de estar enojada. Ahora, no porque estoy enojada voy inventando madres por la vida. Tendré que buscar la manera sana y asertiva de liberar el enojo y permitirme llorar. Yo me he dado cuenta que la gente se cansa de llorar.
Es que ya no quiero llorar. Chispas, es que mientras más te resistas, más va a estar. Más va a estar. Entonces hay que darle permiso, hay que darle que salga, y en algún momento para. Claro. Y pues también visualizar en este sentido, porque fue la decisión. Al fin y al cabo, la decisión también se debe de asumir. Exacto. Y que pues bueno, en esa parte de que se asume es la otra situación de cómo lo voy a asumir. Exactamente. Y me voy con otro comentario de Ángela. Buenas tardes, mi hermana murió hace un mes. ¿Cuándo será prudente empezar la terapia con sus hijas, una de 14 años y otra de 11? ¿Y qué es mejor, tanatóloga o psicóloga? Pues también sería interesante alguien como mi querido Roberto, tanatólogo y psicólogo al mismo tiempo, ¿no? Puede ser. Pero pues depende. ¿No? Habría que escuchar el caso, conocerlo más a fondo para saber cuál es el tipo de especialista que requieren, pero sí, yo creo que a un mes de muerte probablemente sí ya sería un buen momento. Ok. Échate tú el último comentario. Dice Natalia Lafontaine. Mi papá murió hace 6 meses, éramos muy unidos, no sé cómo llevar este proceso y me niego a creer que esto pasó. Bueno, en este sentido, obvio, pues también puede estar la negativa de que algo está sucediendo, que obviamente no me está agradando, que obviamente me está produciendo una gama de sensaciones y de sentimientos pues muy punitivos, incluso de mi propia parte, pero pues es también aterrizar a la idea de que sucedió. ¿Por qué? Porque si yo me aferro a las ideas de la negativa, va a extenderse, va a ser más doloroso, va a ser más fuerte el sentimiento y no voy a poder darle una solución adecuada también a mis necesidades, porque también en estos medios algo que tenemos que tener mucho en cuenta y yo sé que tú me vas a decir que es cierto, la empatía. La empatía. Así es, importantísima la empatía. Y bueno, pues en este momento vamos a mitad de webinar. Vamos a hacer una pequeña pausa para que vayan por un vasito de agua, para que vayan por unas galletitas. Y ahorita regresamos, vamos a regresar hablando de factores que estorban y factores que ayudan durante un proceso de duelo. Bien, pues estamos de regreso en este webinar, Aprende a vivir con lo que no puedes cambiar. Y vamos a comenzar a hablar, ¿cómo se define un proceso de duelo? ¿Cómo definirías un proceso de duelo para que las personas que nos están escuchando les quede muy, muy claro cuándo es que inicia un duelo? Pues, cuando inicia un duelo, igual y es como muy
complejo poderlo atinar, Charito, por esta situación de que igual y yo ya me encuentro en un proceso de duelo sin darme cuenta, porque ha sucedido una pérdida, pero igual y yo, según yo, estoy muy bien, y no es cierto del todo. Pero sí, justamente es esta parte normal que surge después de una pérdida y que pues en absoluto va a tener sus consecuencias porque me va a pesar. Exactamente. Y yo lo definiría como un proceso de cicatrización emocional. Es una cicatriz emocional. O sea, incluso el doliente hace esto, es que me duele el alma y se toca en el pecho. Y esta parte, ¿no? También, que al menos desde la psicología lo pudiéramos apreciar como algo bonito, porque justamente no me duele como tal el cuerpo, no me duele algo de esa corporalidad, ¿no? Me duele algo que va más allá, que es mi alma, porque ya no está esa persona, porque ya no está lo que me representa esa persona, y que justamente van cayendo estos factores de lo que decíamos hace rato de lo simbólico, que no podemos tocar, no podemos medir, no podemos palpar, pero ¿cómo cala? Exactamente. Y les vamos a hablar de cuáles son los factores que ayudan a lidiar con un proceso de duelo. ¿Qué nos dirías, Roberto? Pues más que nada tener contacto con personas. Igual y no voy a ir por la vida comentándole a las personas que me siento mal porque tal situación, pero sí tener personas que me generen un apoyo emocional. Exacto, red de apoyo. Poder expresar justamente mis sentimientos, mis emociones, mis miedos, mis rencores, mis situaciones en general, porque muchas veces solemos hilar la idea justamente, y bueno, de la cultura también mexicana, ¿no? Donde somos pues bien herméticos y que también en estos factores que no ayudan para nada al duelo, por ejemplo, el abuso de sustancias. Exacto, eso no ayuda al duelo. Y yo empezaría, ¿sabes con qué? A ver qué te parece esta. Hay que darse permiso para estar de duelo. Sí, darse esa vía justamente para ser conscientes de que algo me está sucediendo, de que necesito también yo elaborar ese proceso, porque igual viene lo que comentábamos, ya no llores, Charito, todo va a estar bien, a ver, espérame. No, yo necesito. Exacto, ¿qué necesita la persona? Acuérdate que cuando voy a acompañar a alguien que está en proceso de duelo, voy a acompañar partiendo de lo que él necesita, no de lo que yo supongo que él necesita. O sea, es que Roberto quiere mi compañía. No, le pregunto, Roberto, ¿necesitas mi compañía o prefieres que me vaya? Y si dice que prefiere que me vaya, pues no me valdrán ofenderme, ¿no? Claro, porque también a veces necesitamos estar en esa soledad, como igual a veces podemos necesitar esa compañía, pero que esa compañía no exprese algo. Porque también luego es cuando llega como estos detallitos que como raspan, ¿no? De todo va a estar bien, tú tranquila, Charito. Sí, ya pasó. O sea, ¿cómo que ya pasó? Está pasando y estoy mal y estoy muy triste. O esa otra parte de la misma creencia, ¿no? De ya está en un lugar mejor. Ay, caray, pero o sea, pero a ver, ya está en un lugar mejor. ¿Cómo sabes? Al doliente le llega mucho esta duda. O sea, ¿en verdad el cielo? ¿En verdad el infierno? ¿En verdad la reencarnación? O sea, el doliente se cuestiona. O sea, surgen muchas preguntas que desgraciadamente muchas veces no tienen respuesta. Claro. Y que también es esta parte a la que tenemos que tener paciencia, tolerancia, afectos. Por supuesto, y creo que la paciencia y la tolerancia, el afecto, el amor, primero hacia mí y luego hacia los que me rodean. En un proceso de duelo, de verdad, seamos pacientes, tolerantes y amorosos con nosotros mismos, cosa que se nos olvida. Sí. Somos bien buenos para tolerar y para tener paciencia con el de enfrente, pero no conmigo. Y que también en ese sentido pues está la parte de la expresión sentimental y emocional. Así porque, es. Pues igual y en esos momentos de solitario, pues voy a estar mentando madres y voy a estar llorando. Exacto. Y de repente voy a estar muy tranquilito y de repente voy a estar muy pensativo, pero de repente de nuevo entra la vorágine, ¿no? Y el huracán. Y entonces hay que darse ese permiso y acuérdense, cuando entre la vorágine de la que hable Roberto, no vayas destruyendo ni relaciones ni a ti mismo. Hay personas que liberan el enojo con el ejercicio, hay personas que lo liberan con la escritura, con regar el jardín, con arreglar sus plantas, con cocinar. Sí, también este medio de cómo lo expresamos, porque en este sentido pues tampoco tenemos que llevarnos entre las patas a alguien más, tenemos que bien dirigir esa
esa cosa que estamos percibiendo, que estamos esa sintiendo. cosa. Es que es cosa, porque sí, no lo podemos atinar, ¿no? O sea, exacto. de que es que como que me siento raro y es como de no, Ponchito, es que estás encabronado por tal situación. Exactamente, y entonces acéptalo así. Y busquemos la manera de expresar sentimientos, y una de las formas más sencillas y en donde no necesitas a nadie para expresar tus emociones y tus sentimientos es la escritura. La escritura como pues método terapéutico. Sí, pues esa parte en donde puedo tener la narrativa de poder expresar sin un filtro porque es directo. Es lo que estás sintiendo, pero pues que también va muy de la mano como con estas actividades placenteras que muchas veces también nos queremos quitar, porque Sí, ¿cómo por es supuesto. posible que estés sintiendo bonito al hacer esto cuando acaba de suceder? Cuando se supone que yo soy la viuda y que tendría que estar pasándola súper bien, yo no puedo pasarla bien, no me doy el permiso de pasarla bien. Y que también está esta carga, ¿no? En el ejemplo de la viudez, porque tienes que llorarle, porque tienes que velarle, porque tienes que cuidarle. ¿Y cuándo te cuidas también a ti? Exacto. Y sabes también que, por ejemplo, a nivel cultural, México es un país donde se pensaba, bueno, hoy ya esto ha cambiado, ¿no? Una viuda debe vestirse de negro todo el año. Y con velo. Y con velo. Ah, canijo, y con el calor que está haciendo allí, ¿no? Imagínate. Claro, entonces, bueno, que no se nos olvide que estos son constructos sociales, que el que tú vistas de negro, de blanco o de colorcitos no hace ninguna diferencia porque el luto más bien es interno. Otra recomendación que podríamos darles es, no es momento de tomar decisiones importantes. Sí, porque muchas veces la premura, muchas veces la prisa, ¿no? Por querer resolver situaciones, y más cuando ya estamos hablando de un proceso de pérdida, porque alguien ha fallecido, en donde necesitas poner en orden varios documentos y varios protocolos. Exacto. Pero hay que tener la cabeza un poco fría para esas decisiones, y que también es sano el ir redistribuyendo, ¿no? Ese tipo de actividades en cuanto a responsabilidades. Claro, y esperar. O sea, nada de que murió la persona, vendo la casa, me divorcio, me voy a vivir a otro estado. No, hay que, esperen que el proceso de duelo continúe, que te sientas un poquito más tranquilo, y entonces sí, veremos qué decisiones tomas. Y que justamente va de la mano entonces el cuidar la salud, ¿no? Claro. Hay gente que hace mucho ejercicio y de repente deja de hacerlo de golpe. Claro. Hay gente que empieza a comer de más, ¿no? Frituras y fritangas y demás, que empiezan a fumar mucho y a tomar mucho. Digo, yo fumo y está bien, pues, pero en esa desmedida que hay que tener cuidado, porque justo también cómo nos ensimismamos, ¿no? De nuevo volvemos a esta parte hermética en donde olvidamos los autocuidados. Exactamente, darnos cuenta, estás fumando de más, estás comiendo de más, estás durmiendo de más o de menos, autoobsérvate y entonces decide tú mismo, ¿estoy necesitando ayuda o puedo con este proceso de duelo yo solo? Y que viene justamente esta parte, ¿no? De saber el pedir ayuda, y que obvio va a costar mucho trabajo, que obvio va a ser un proceso pues pesado, doloroso, sí, por supuesto, pero que se vale realmente. Exacto, pedir ayuda, chicos, y creo que aquí hay un tema que me gustaría dejar muy, muy claro. ¿Hay una manera fácil y rápida de transitar el duelo? No. O sea, el duelo duele, el duelo implica un tiempo, el duelo implica que te muevas, es un proceso activo. O sea, no es me siento y me lamo las heridas tipo gatito, porque entonces el duelo no se va a resolver. Y si requieres pedir ayuda porque estás viendo que no estás funcionando o que tus alteraciones de alimentación, de sueño, de descanso están absolutamente alteradas, son síntomas de alarma, ¿no? Que me están diciendo, pide ayuda, no estás pudiendo solo con este paquete. Y que ya sea una ayuda, digamos, de mi contexto directo, familiar, de amistad, no basta, porque pues así puede pasar, pues acudir a profesionales, que estamos también para hacer esta vía de apoyo. Exactamente. No recurrir, fíjense, aquí hay un tema bien importante. Denle una pastillita a la señora para que se sienta bien. Ansiolíticos, antidepresivos, fármacos en general. Frente a un proceso de duelo, lo recomendable es no medicar a la persona. ¿Por qué? Porque necesito que toque su tristeza, necesito que llore.
Y si yo doy un fármaco, no va a tocar la tristeza y el proceso de duelo se queda como en stand-by. Y que muchas veces, pues ocupamos sentir ese fondo, ¿no? Llegar a ese fondo para volver a salir. Pero si estamos bien empastillados y estamos en el dopaje y nada más nos van guiando por otro lado, pues ¿cuándo vamos a poder sentir y percibir? Exacto. En esos casos, el proceso de duelo se detiene y puede convertirse en un tema muy patológico. Y que incluso como que regresando, ¿no? A la toma de decisiones, no se puede. Se inhabilita a la persona porque no está viendo claramente su contexto. Exactamente. Y bueno, nos vamos a ir ahora a los factores que estorban. O sea, ¿qué no debemos hacer frente al duelo? Acuérdense que parte de lo que tengo que hacer, o sea, no le digas al otro cuánto tiene que llorar o cuánto tiempo o en qué momento tiene que estar bien. O sea, hay que permitir que el otro viva su duelo de manera libre, en su tiempo, en su espacio y acompañar. Y que también igual aquí se puede volver irónico por esta situación de que pudiéramos decir aislarse de familiares y amigos porque no hay una expresión, porque no hay una comunicación, porque no hay una verbalización, pero que también ahí se vuelve difícil, ¿no? Y que pudiera salir la pregunta de, bueno, y si la persona ocupa nuevamente estar solo, está bien, pero también con esa periodicidad de estar presente, para que también no sea tajante el, oye, yo estoy aquí, sino de, oye, aquí estoy. Exactamente. Chicos, hay que recurrir, aprender a recurrir con humildad a nuestra red de apoyo. Claro. Ayuda, por favor. Estoy necesitando ayuda, no puedo con esto sola. Hay que pedir ayuda, ¿no? Comparar nuestro duelo con el de los demás. Uy, esa parte de la es terrible. Fea, ¿no? Y desde la primaria, de que perenganito tal cosa y fulanita tal. No, espérate. Cada quien es diferente y justamente en estas situaciones no podemos tener una escala de medición a pesar de que quieran existir, porque no se puede. Son sentimientos que van de cada quien, es un sentir de cada quien. Y querer hacer esto, pues es anular, ¿no? A la otra persona. Exactamente. Otra cosa que estorba en los procesos de duelo es sentir que le estamos fallando al otro si la pasamos bien o si sonreímos. Esto ya lo habíamos mencionado, pero bueno, que nos quede claro que es un factor que estorba. Claro, por ejemplo, si es la pareja y ya ha pasado pues un tiempo y empiezo a salir con otra persona, viene esa victimización que también está mal empleada, ¿no? Porque ¿cómo va a ser posible que yo esté disfrutando de estar con otra persona? Exactamente, no te das el permiso. Y entonces, vamos a ver si tenemos preguntas, otras preguntas. Mi esposo falleció hace 1 mes y medio y es tan fuerte el dolor que no sabemos analizarlo, mis hijos y yo. Pues bueno, Guadalupe, nuevamente es repetirles a todos ustedes, llamen a los teléfonos de Airapí Memorial Park y ellos los van a canalizar con nosotros, Instituto Latinoamericano de Tanatología, para darles este apoyo tanatológico que están requiriendo. Y que creo igualmente esta respuesta que nos da Chaito también contesta a Alexa, ¿no? Que justo pregunta que en dónde nos puede contactar. Exactamente, contáctanos directo vía Airapí Memorial Park, aquí en redes sociales, vía el teléfono, y ellos ya son el modo de enlace con la institución y con los ponentes y diversos especialistas que formamos la red de tanatólogos a nivel Latinoamérica ya, ¿eh? Sí. Ok, y me voy con un comentario de Beatriz Elena Pérez Piña. Mi madre murió en agosto de 2016, mi nieta en abril de 2017, mi hermano mayor en 2019 y mi esposo y yo nos separamos y seguimos contando nuestras cosas de lo mal que se portan nuestros hijos. Y cuando decidimos regresar para buscar dónde vivir, él muere en agosto del año pasado del 2020. Definitivamente sí, situaciones como esta, donde ahora sí que las pérdidas no paran y parece que se vienen en cascada, ¿no? Y que vuelve también muy difícil, ¿no? Porque, bueno, al menos se expresa de una manera muy sencilla al momento de hablarlo, así como nosotros, tranquilamente, pero a ver, asume una serie de pérdidas de esa continuidad. Obvio que va a tocar, obvio que va a doler, obvio que vas a sentir mucha desesperación y que pues, no vas a saber realmente para dónde jalar, porque pues donde estás queriendo jalar, pero pues nuevamente es esa situación
de no perder los pies de la tierra, a pesar de que estén sucediendo una continua gama de eventos dolorosos. Hay que continuar, y sí, va a doler, pero ¿cómo puedes continuar también ante eso? Porque también ¿cómo vas a alojar tu mismo dolor? Exactamente. Y bueno, pues yo espero con todo mi corazón que les haya gustado la charla del día de hoy. Espero que hayan estado contentos. Si tienen una otra pregunta más que hacernos, bueno, pues aquí seguimos todavía un ratito. Y ahorita los voy a dejar con un pequeño video y regresamos con Héctor Carreto, que es gerente comercial de Airapí Memorial Park. Espero que hayan disfrutado de estos videos que el gran equipo de producción de Airapí Memorial Park prepara para todos nosotros. Y bueno, ya está aquí con nosotros Héctor Carreto, gerente comercial de Airapí Memorial Park. ¿Qué noticiones nos tienes, Héctor? Primero, que vengan a conocer la funeraria. Claro. Por pura curiosidad, yo les digo, vengan a conocer el lugar porque se van a quedar sorprendidos del ambiente, de los espacios, de la luminosidad. Una funeraria completamente diferente y muy novedosa en Querétaro. Adelante, Héctor. ¿Qué tal, Charo? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias por participar en este webinar. Pues bueno, como ya bien lo comentó Charo, Airapí Memorial Park es un concepto diferente y único en el país. Estamos ubicados en la zona de Juriquilla, Querétaro, y algo que nos caracteriza precisamente es que podemos brindar todos los servicios de manera integral. Es decir, cuando se lleva a cabo el proceso de pérdida, en un mismo lugar se lleva a cabo lo que es la velación, lo que es la ceremonia religiosa, la cremación y, por supuesto, lo que es el mausoleo para poder resguardar, en este caso, las cenizas de los seres queridos. Precisamente en este año de aniversario, porque estamos cumpliendo un año de operación, estamos otorgando un beneficio muy importante a las familias queretanas. Queremos que cada familia en Querétaro cuente con un plan de previsión, porque somos una empresa socialmente responsable. ¿Sabes, Charo, más o menos cuántas pérdidas hay cada año en Querétaro? No, no tengo idea. Y en tiempos de COVID, pues ya se incrementaron. Sí, caray. Tan solo en la zona de Querétaro, cada año 10,000 familias se enfrentan a una pérdida, de las cuales 9,000 no contaban con un servicio de previsión funeraria. Un porcentaje altísimo. Y esto implica pues, un desembolso promedio de 40,000 pesos para poder resolver los gastos funerarios. Entonces, obviamente, nosotros trabajamos con fomentar lo que es la cultura de previsión, precisamente para que las familias, congelen un precio, ¿sí? Ellos eligen lo que es el plazo de pago, 12, 24 o 36 meses. En este caso, pues bueno, pueden adquirir lo que es una promoción por aniversario del 2x1, es decir, estarían pagando un servicio y se estarían llevando 2 servicios. Pueden de esta manera regalarlo, cederlo a un familiar. Exacto. O de igual forma pueden adquirir lo que es un plan de previsión y de regalo se llevan lo que es un nicho familiar de hasta 4 urnas para resguardo. Y pues bueno, las mensualidades están bastante accesibles. Entonces, esta promoción termina precisamente el día de hoy. Y queremos que por favor le des clic en el botón de WhatsApp que está apareciendo en tus pantallas para que nuestro equipo de asesores te pueda brindar, en este caso, la asesoría y te ayude a tomar esta importante decisión. Para las personas que tomen esta promoción el día de hoy, que termina, les estaríamos otorgando un beneficio adicional. Nosotros trabajamos muy de la mano con la parte tanatológica y precisamente realizamos rituales tanatológicos para cerrar ese proceso de pérdida de una manera emotiva y no de una manera triste como comúnmente estamos acostumbrados. Exactamente, y que entonces ayuda al que se queda
a que el proceso de duelo avance de la manera más asertiva, más equilibrada y que pueda llegar a un final feliz. Por supuesto. Entonces, no solamente al adquirir hoy tu promoción 2x1 en planes de previsión o nichos, te estaríamos otorgando adicionalmente un homenaje de despedida. Puede ser un homenaje con globos biodegradables, puede ser un homenaje con flores o puede ser un homenaje con velas para darle luz y calidad a esa despedida. Perfectísimo. Así es. ¿Qué tienen que hacer? Dar clic en los botones que aparecen en sus pantallas para que nuestro equipo de asesores les puedan brindar la información y les ayuden a tomar esta importante decisión. Y adicional a ello, normalmente para poder contratar los servicios es con un 10% de pago inicial. En este caso, solo con la primera mensualidad, porque estamos conscientes de la situación económica que atraviesan muchas familias queretanas. Con la primera mensualidad, en este momento se estarían protegiendo. Repito, tienen que darle clic en los botones que aparecen en sus pantallas para que puedan aprovechar esta promoción. Y bueno, para las personas que tuvieron complicaciones para poderse conectar con en este webinar, pues bueno, pueden obtener descuentos especiales para el resto del mes. De igual forma, tendrán que darle clic en el botón de WhatsApp que aparece en sus pantallas para que nuestro equipo de asesores les pueda brindar la información. Exactamente. Y bueno, pues hemos llegado al final del webinar del día de hoy. Aprende a vivir con lo que no puedes cambiar. Charo Rosas, para mí fue un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a Irapí Memorial Park por la invitación, al licenciado Roberto Alfonso Álvarez, Héctor Carreto, un gusto estar contigo como Muchas siempre, gracias. Que ya te estaba yo trayendo antes de tiempo, pero bueno, es porque ya el tiempo de amistad es mucho. Tengan un excelente fin de semana, seguimos a sus órdenes, comuníquense con nosotros que claro que podemos ayudarlos. Muchas gracias.